Hola, queridos hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes un día más con la gracia del Señor. Y bueno, pues con muchas ganas de retomar esta catequesis porque ya dejamos como 3 semanas atrás. Y bueno, se cruzó la Semana Santa. Espero hayan tenido una feliz Semana Santa, una muy buena Semana de Pascua, que es la que vamos empezando. Y, y bueno, que estemos con mucho ánimo, muchas ganas para volver a retomar nuestro curso de catequesis, ¿no? Del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, antes que nada, me gustaría empezar con una oración, encomendarnos a Dios y tomando un pedacito de un salmo, el 50, bueno, pues ahora lo leeremos. Entonces, bueno, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Señor, ilumina nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, haz productiva y enriquece esta reunión que nos ha convocado y estamos reunidos en torno a ti para perseverar en tu conocimiento. Llevados de la mano de tu Madre, la Virgen María, estamos con el corazón abierto para poder aprender más de ti. Como hoy estaremos hablando mucho de lo que es el pecado, bueno, pues tomando el Salmo, dice, te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mí, pecado, tu vista. Borra de mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como en otras ocasiones, vamos a seguir el esquema de ir primero exponiendo lo que es el tema y al final, pues bueno, ya estaremos viendo lo que serían las dudas y respondiendo preguntas, respuestas, comentarios, ¿vale? Bueno, nos ubicamos respecto a dónde estamos, ¿no? Se acordarán que hemos estado analizando lo que es el credo. Entonces empezamos en creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En ese punto estamos, Creador del cielo y de la tierra. Y cuando hablamos de Creador del cielo y de la tierra, hemos estado hablando de diferentes cosas y ahora nos ubicamos en, en que nos crea a nosotros, ¿no? Y en este tema, bueno, pues justamente hemos recordado acerca de qué ha sucedido con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y evidentemente, bueno, pues el caso dramático que escuchamos, que hemos aprendido en el catecismo y que hemos estudiado muchas veces, es la caída, ¿no? ¿De dónde viene la caída, el mal, el pecado? Eso es justamente sobre lo que estaremos centrándonos en esta catequesis. Entonces, bueno, para eso vale la pena que primero que nada fijemos una idea central, que esa es importantísima, ¿no? La idea central es que tenemos que partir de la base de que Dios es infinitamente bueno, ¿no? Todo lo que hace Dios siempre es bueno. Entonces, si Dios todo lo que hace es bueno, entonces tenemos que tener claro que Dios no hace el mal. El mal se debe a otras razones que quizá tal vez, que bueno, vamos a intentar a explorar justamente en esta catequesis, ¿vale? Entonces, nos dice la Sagrada Escritura que Dios nos creó libres, ¿no? Y los creó libres justamente con la intención de que nosotros le siguiéramos a Él. Hay algunas personas que dicen, bueno, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a caer? ¿Por qué razón hacer lo necesario para que cayera, ¿no? ¿Por qué no evitar el mal? Entonces, bueno, pues ahí la respuesta es muy sencilla, porque a lo mejor efectivamente no tenemos pecado, pero tampoco seríamos libres para seguirlo. Entonces, no seríamos nosotros, seríamos como simplemente pues un muñeco de trapo que no tiene ninguna voluntad. Y Dios nos quería libres, nos quería con voluntad, con nuestra propia voluntad. Por esa razón es que nos creó así, ¿no? Y estableció un estado
de confianza para poder estar con nosotros. Entonces, bueno, veremos que al final del camino muchas de las cosas están marcadas por el pecado original. El pecado original a veces creemos como que es algo que pasó hace mucho, que no tiene que ver nada con nosotros y sin embargo tiene que ver todo con nosotros, ¿vale? Y es justamente lo que iremos analizando. Entonces, bueno, nos dice también el catecismo que nosotros debemos ubicarnos y sentirnos profundamente afortunados, porque en la época que nos tocó vivir, pues ya nos tocó conocer a Jesús, porque pensemos en cómo era la vida antes, justamente antes de que en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, donde no conocían al Redentor. Y nosotros justamente tenemos la gran fortuna de que lo conocimos a Jesús. Entonces, por esa razón es que dice el catecismo que nosotros somos tremendamente afortunados, porque muchos quisieron haberlo conocido y no pudieron hacerlo. Nosotros ya estamos viviendo en esa plenitud de los tiempos porque conocimos al Maestro, ¿no? Entonces, bueno, como tenemos que hablar justamente de este mal, tenemos que preguntarnos de dónde viene o dónde empieza justamente el mal, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver dónde empieza este mal, indudablemente tenemos que pensar en el que es el más malo de todos, ¿no? Y son justamente esos ángeles caídos. La catequesis pasada estuvimos hablando de esos ángeles, esos seres angélicos que eran los ángeles buenos. De hecho, terminamos justamente hablando del gran olvidado, que es nuestro ángel de la guarda, ¿no? Y pues ahora nos toca hablar justamente de los ángeles malos, ¿no? Los que fueron creados preciosos, excelentes, porque al ser seres angélicos, pues también tenían un profundo conocimiento de las cosas, evidentemente del bien y del mal. Sin embargo, ellos rehusaron definitivamente, una parte de ellos, seguir justamente a Dios, ¿no? Entonces, como no quisieron seguirlo, pues fueron expulsados. No es que hayan sido expulsados de un lugar. Es muy importante que nosotros cuando pensemos en ese lugar como el infierno, nosotros pensemos en ese estado donde Dios no está nunca, ¿no? Donde nos hemos alejado totalmente de Dios. Y esos demonios, ese Satán que era un ángel pues muy inteligente, pues justamente se revela ante Dios libremente, con total conocimiento y decide hacerse a un lado y abandonar el camino de Dios. Es muy importante que seamos conscientes de esto porque dicen que nosotros no podemos cuidar nuestro comportamiento si somos incapaces de saber cómo funciona aquel que está tentándonos, ¿no? El que está cerca de nosotros. Necesitamos conocerlo para saber cómo cuidarnos, ¿vale? Ese es un punto muy importante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que el diablo decidiera rechazar a Dios? Bueno, pues no hay que olvidar que al ser un ser angélico, Satanás, Lucifer, como antes era la luz más bella, Luzbel, pues justamente él lo que rechazó fue el seguir el mandato de Dios que le pedía servirle al hombre, ¿vale? Y él decía, alguna vez lo comentamos, es que ¿cómo puede ser que yo me pidas que sirva a un ser que es más imperfecto que yo? Porque el hombre es un ser más limitado que un ángel, ¿no? Porque el hombre tiene cuerpo y tiene espíritu, pero su conocimiento es limitado. Sin embargo, Dios lo creó, como decíamos, a imagen y semejanza de él y originalmente lo pensó para que viviera un estado de gracia con Dios. Sin embargo, estos ángeles no quisieron aceptar justamente el que ellos, siendo un ser más perfecto, le pudiera servir a alguien más imperfecto y se rebeló, ¿vale? Y por eso fue por lo que lo rechazó. Ahora, ojo, que en el caso del demonio tiene pues, como que un mal muy grande, ¿no? Muy, muy, muy grande. ¿Por qué? Porque a diferencia de nosotros, que no podemos saber el futuro ni las razones de que están en últimas y eso, él sí, ¿no? Él al ser un ser angélico, conocía perfectamente cuáles eran las consecuencias de sus actos.
Por esa razón, al libremente aceptar, rechazarlo, este es el que tiene el mal más grande de todos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podríamos pensar en Adán y Eva, ¿no? Nuestros primeros padres, que estaban constituidos en estado de gracia y pecan, ¿no? Y desobedecen a Dios. Pero es cierto que tiene un atenuante, y es el hecho de que, aunque no les quita responsabilidad, fueron inducidos, fueron engañados y fueron, pues eso, fueron como que les mintieron acerca de lo que tenían que hacer. Digamos que los convencieron de eso, pero el demonio no. Él sabía perfectamente las consecuencias de sus actos. Por eso es que alguna vez comentábamos, en el grado, las escalas de los males, pues el de Satanás es el que tiene el grado más alto, porque nadie lo persuadió, nadie le dijo, oye, cuidado, mira, haz esto, haz aquello para desobedecer, no, sino él solito, libremente decidió desobedecer. Y una vez que desobedece, pasa como también muchas de las veces sucede con nuestra misma sociedad, ¿no? ¿Cuántas veces cuando alguien cae, pues lo que decide hacer es arrastrar a todos aquellos que están alrededor de él para que sigan su propio camino? Muchas veces se suele hacer eso y el demonio, por supuesto que lo hacía, ¿no? Entonces, su voluntad fue tratar de engañar a los más posibles para seguir, para que siguieran su camino. Y es ahí donde empezamos a vislumbrar este mal, el mal que siempre está ahí presente, ¿no? Entonces vemos justamente en la acción con nuestros primeros padres cómo ellos no pecaron, no desobedecieron simplemente porque un día se les ocurrió desobedecer, ¿no? Sino que fueron inducidos por la serpiente, en la imagen de la serpiente, por el demonio, para que desobedecieran a Dios, ¿no? Entonces, sí, tienen una culpa porque definitivamente ellos lo hicieron, pero tenían un atenuante, era porque habían sido engañados, ¿no? Entonces, bueno, pero el demonio no tiene ese elemento, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que ver que siempre el demonio se encuentra detrás de esa figura, de ese engaño, que siempre nos están, quizá tal vez, haciendo caer en una serie de tentaciones o engaño o simplemente por tratar de seguir un camino diferente de lo que Dios nos está marcando, ¿no? Entonces, bueno, pues por esa razón es que el demonio a partir de entonces, su misión o su razón de ser es siempre tratar de empujar al hombre, convencerlo de que no siga el camino de Dios, sino que siga el camino del pecado. Y esto obviamente nos lleva a preguntarnos qué es el pecado, ¿no? Aunque la siguiente fase hablaremos mucho más a fondo del pecado, lo que tenemos que tener claro es que el pecado es aquella acción que nosotros hacemos donde estamos plenamente conscientes de que estamos obrando mal, o sea, en razón sabemos que estamos obrando mal y en voluntad decidimos actuar mal, ¿vale? Entonces sabemos que actuamos mal y decidimos actuar mal. Eso es el pecado. Eso es lo que nos aleja de Dios. Y en ese sentido, claro que el demonio, pues es el número uno representante de esto, ¿no? Y que nos lleva y siempre nos trata de arrastrar ese mismo camino. Entonces, pues justamente es en este demonio, de hecho, ahí es donde nosotros vemos, sabemos nosotros que Dios es infinitamente misericordia, ¿no? Misericordioso. Y sabemos que Él siempre su amor es infinito. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que el demonio no puede ser perdonado. ¿Por qué? ¿Por qué el demonio no puede ser perdonado? Porque él era plenamente consciente de todo lo que hacía. Por esa razón es que Dios no es que no pueda perdonar al demonio, es que el demonio lo ha rechazado de una vez y para siempre, ¿vale? Y nunca tiene esa intención de regresar a Dios. Es exactamente lo mismo que sucede con nosotros una vez que hemos dejado este mundo. Mientras nosotros estamos en este mundo, tenemos esa posibilidad y Dios nos ha dado esa ventaja de poder arrepentirnos de nuestros actos que nosotros hacemos, porque a veces pueden estar, como hemos dicho, atenuados por diferentes razones, ¿no? Entonces, en cualquier caso, Dios nos puede siempre perdonar, porque digamos que no tenemos, es como la realidad que no vemos de forma clara, ¿no?
Es como, por ejemplo, han visto el tema de esos cristales que a veces se ponen en los baños, ¿no? Que dejan pasar la luz, pero no te permite ver claramente a través de él. Es así como nosotros, como los hombres, vemos lo que es la realidad. Vemos una imagen de la realidad, pero no vemos completamente cómo es una realidad. Sin embargo, sí que somos capaces de verla cuando hemos dejado ya este mundo, cuando hemos muerto, ahora sí que la vemos en la realidad y ahí ya no hay forma de arrepentirse, ya no hay forma de decir, ay, me equivoqué, porque hemos tomado ya nuestros caminos. Por esa razón es que ni el demonio puede arrepentirse ni pedir perdón, porque no está en su naturaleza, como nosotros mismos tampoco podemos ya ser perdonados una vez que hemos dejado este mundo, ¿vale? Ahí ya vendrá nuestro juicio personal y será Dios que nos juzgará por nuestros actos, no seremos nosotros quienes juzguemos a los demás, será seguramente Dios quien nos preguntará por toda la capacidad de amor y el bien que hicimos para los demás, pero ya lo que hayamos hecho ya no se puede cambiar, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que el diablo siempre está atrás de esa mentira. ¿Cómo no puede ser de otra forma, sino que inclusive el demonio mismo, pues había tentado hasta Jesús, ¿no? Y hay algo que hay unos teólogos que es muy importante mencionar, ellos han mencionado cosas como, por ejemplo, que el demonio puede tentarnos, puede hacernos creer cosas, pero nunca puede meterse a nuestra cabeza. No puede adivinar ni saber qué es lo que estamos nosotros pensando. Eso no tiene permitido el demonio. Sin embargo, claro está que por algo es muy listo, ¿no? Entonces, a veces puede parecer como que está leyendo lo que estamos nosotros pensando porque también conoce muy bien la naturaleza del ser humano, ¿no? Y nos puede engañar y nos puede hacer creer cosas que pues nosotros pues, podemos asumirlas, ¿no? Y nos podemos autoengañar, pero él no tiene permitido entrar en nuestra cabeza, como no lo tiene permitido entrar a la cabeza de ningún hombre. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues porque sabemos que él mismo intentó tentar a Jesucristo mismo, ¿no? Recordarán aquellas tentaciones de los 40 días que van y que intenta por tres tipos de tres formas diferentes tentar a Jesús, ¿no? La primera de ellas era justamente cuando tenía hambre y entonces estas tres tentaciones que también le llamamos concupiscencias, que ahora hablaremos que es una concupiscencia, es como que las tres fuerzas más importantes que nos hacen a nosotros pecar, ¿no? La primera de ellas es dejarnos ser presas de nuestros sentidos, de nuestras pasiones, ¿no? Que si comer, que si la bebida, que si la droga, que si los actos, el desorden sexual, ese tipo de cosas que tiene que ver con lo que nosotros sentimos y las pasiones que encienden cosas fuertes de nosotros, esa es la tentación fuerte, ¿no? Entonces, el que nosotros no seamos capaces de dominar nuestro propio cuerpo es una forma donde el espíritu deja de tener esa fuerza y se debilita, ¿no? Ese es el primero. La segunda concupiscencia, el segundo sentido que le hizo el demonio a Jesús, era justamente ese elemento donde le decía, oye, pues, tírate, ¿no? Tírate del templo, porque como eres poderoso, pues Dios va a mandar aquí a unos ángeles para que te ayuden, ¿no? Esto es como una figura de ese querer tener y poseer nosotros, del poder, ¿no? De poder decir, ah, bueno, pues que haya una horda de personas que me sirvan a mí, donde yo me vanaglorio y soy el más importante, ¿no? Entonces, ese era esa tentación que le hacía el demonio a Jesús, ¿no? Entonces, donde le dice, oye, pues tú eres capaz de poder poseer todo el poder. Y en ese sentido, bueno, pues quizá tal vez podemos pensar que los políticos son campeones de ello, pero no pensemos que solo los políticos, ¿eh? También nosotros somos justamente presas de caer en eso. ¿Cuántas veces no nos encanta que nos adulen, ¿no? Que nos digan, oye, qué perfecto es, oye, eres genial, eres fantástico. Bueno, esa justamente adulación es una forma de tentar y decir, ah, pues es que tú estás aquí para luego dejarte caer, puede ser, ¿no?
Entonces, bueno, esa fue la segunda tentación que le hizo el demonio a Jesús. Y la tercera justamente era acerca de la codicia de las riquezas, ¿no? De ser el poder tener todo. En aquella ocasión el demonio le decía a Jesús, arrodíllate y yo te daré a tu servicio a todas las naciones, ¿no? Ese es justamente en nuestros días lo que se transforma como la codicia de poseerlo todo, ¿no? De mientras más, mejor, ¿no? Aquel tipo de cosas que no tiene una llenadera, que no hay un fin, sino simplemente queremos poseer y poseer más cosas, ¿no? Entonces, bueno, por eso vemos que hasta Jesús mismo fue tentado por el diablo, ¿no? Si lo hizo con Jesús es porque se sabía fuerte, pero obviamente no contaba con que Jesús es Dios y Jesús es más. Y no podía entrar en la cabeza de Jesús. Por eso sabemos que el demonio, por mucha fuerza que tenga contra nuestro espíritu, contra nuestra mente, no puede tomar control de ello, ¿vale? Porque somos creación de Dios y eso no se le tiene permitido. Bueno, y esto nos lleva también a pensar en otra cosa, que por muy poderoso que Satanás sea, su poder no es infinito. Y eso es algo que tenemos que tener plena conciencia de ello, convicción total, que el demonio nunca puede más que Dios, jamás, ¿no? Porque esto no se trata de que es el diablo y Dios y son los antagonistas y uno es igual que el otro, pero en sentido contrario, porque si no, Dios no sería Dios, ¿no? Porque sería un Dios más pequeñito. No hay que olvidar, y eso lo tenemos que tener muy presente, que Satanás es creación de Dios, ¿eh? Es una criatura más, muy lista, sí, y muy influyente. Y como es tan listo, muchas de las veces en nuestros días se ha encargado de convencer a todo el mundo de que no existe, ¿no? Hoy en día vamos por la calle y decimos, oye, cuídate de Satanás. La gente dice, oye, ¿qué te fumaste, no? Eso no existe, eso es un cuento de hadas. Bueno, obviamente, en eso es en donde reside la astucia de Satanás, ¿no? Hacer convencer a los demás que no existe para que nos confiemos, ¿no? Pero está ahí. Esto, ojo, no significa que nosotros somos unas blancas palomas y unos corderos inocentes, ¿no? Obviamente, nosotros tenemos un influjo y somos susceptibles de caer en el engaño y creernos y nosotros ponernos delante de Dios, ¿no? Ese es el peligro. Bueno, pero es importante que sepamos que Satanás no lo puede todo, que Dios está por encima y y es lo que decimos muchas veces en Mater Fátima, ¿no? Es que ya el poder de la Virgen ya triunfó, ¿no? Ya estamos por ese lado, pero eso no lo tenemos que creer de todo corazón. De corazón nos tenemos que creer que esto es así, ¿vale? Porque, porque lo es, ¿no? Sin embargo, sí que hay una serie de misterios, ¿no? Alguien diría, oye, pero ¿por qué es que Dios permite que el mal esté presente, ¿no? ¿Por qué permite que nos tiente? Seguramente es algo que nosotros no podemos comprender del todo, pero sin lugar a dudas, hemos visto a juzgar por la historia que siempre de un mal, siempre sale un gran bien, ¿no? Entonces, a veces parece ser el mecanismo para sacar un bien superior, ¿no? Y esto me lleva a hablar del sufrimiento, ¿no? Mucha gente dice, pero ¿por qué existe el sufrimiento, no? Bueno, tenemos que tener presente que el sufrimiento siempre existe. Todos sufrimos y todos hemos llevado una parte de un sufrimiento, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, el sufrimiento lo ven muy identificado con el tema de que alguien se aferra completamente a la vida, ¿no? Y sin embargo, nosotros tenemos que tener claro que esta vida solamente es un camino de paso hacia otro que vamos a estar, que es más importante, ¿no? Entonces, por esas razones que tenemos que ver, mucha gente sufre porque se muere, sufre porque vive una enfermedad, sufre por muchas cosas que quizá tal vez no somos capaces de poder dar respuesta a ello, pero sí sabemos que ese sufrimiento muchas de las veces purifica, ¿no? Aunque a veces sea difícil de verlo, pero cuando nosotros dejamos de aferrarnos a esta vida y dejamos de pensar más en aquel que pensó en nosotros, en Dios mismo, que fue quien pensó en ti y en mí para tener un plan de vida y que Él está esperándonos
una vez que pasemos esta vida, entonces como que las cosas son más digeribles. No se trata de ser optimista o pesimista, no. Se trata de tener esperanza. ¿Tener esperanza en qué? Esperanza en aquel que pensó en nosotros, en aquel que nos redimió, en aquel que sufrió todo lo insufrible por darnos una muestra del tamaño del amor que nos tiene, ¿no? Entonces, por esa razón es que es importante que pensemos en ello. Y luego, pues hablando justamente de este mal, pues nosotros, yo creo que es importante que pensemos, como cerraremos esta misma lección, que nosotros estamos llamados a combatir ese mal, ¿no? ¿Cómo lo combatimos? Justamente buscando más ese camino a Dios. Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué viene el mal? ¿De dónde viene? Hay muchos teólogos, San Agustín, otros muchos más, en diferentes concilios que han dicho, lo que pasa es que el misterio del mal solamente se puede entender a la luz de la revelación de la misericordia de Dios. ¿Qué significa eso? Que nosotros en la medida que nos convirtamos y estemos cerca de Dios, seremos capaces de poder entender mejor cómo es que existe el mal en este mundo, ¿no? Lo único que sí podemos tener claro es que olvidándonos del ángel caído, sí que nosotros podemos tener claro que justamente ese tipo de cosas negativas nos permiten sacar cosas positivas y que nosotros tenemos que esmerarnos en convertir nuestra vida. Es decir, no se preocupen y no busquemos simplemente como el ponerle el objetivo a pegarle a alguien. Ah, todo, yo me acuerdo cuando estaba yo chico, pues era muy, muy gráfico, ¿no? Que llegaba el sábado, justamente el sábado santo, y era cerca en casa se celebraba lo que era la quema del Judas, ¿no? Y entonces todo el mundo iba ahí, entonces, bueno, claro que se focaliza muy claramente dónde está el mal, pero en la vida diaria el mal es mucho más sutil y está mucho más alrededor de nosotros por una conciencia social, por todo el mal que nos rodea, por las voces, digamos que a gritos ensordecedoras están alrededor de nosotros diciéndonos como que las cosas que deberían ser malas ahora están juzgadas como buenas, ¿no? Entonces se necesita estar muy cerca de Dios. Por esa razón es que el mal solamente se entiende a la luz de nuestra conversión personal, con el compromiso nuestro de obrar bien, de encaminar nuestro paso y nuestro camino hacia orientarlo hacia Dios, ¿no? De aquí se habla mucho de lo que es la libertad. Ah, perdón. Y bueno, aunque lo hemos dicho en otras ocasiones, es cierto que el mal y el pecado ha estado muy cerca de la historia del hombre y ahí hemos visto casos terribles como Hitler, Stalin, Mao Zedong, en fin, muchos sanguinarios. A lo mejor no hablamos de malos famosos, ¿no? Pero pues yo recuerdo, pues bueno, casos tristes, ¿no? Pero por no particularizar, pues en mi mismo país y muchos de ustedes conocerán casos de lo sanguinario que puede llegar a ser los sicarios, el narcotráfico, los secuestradores, los guerrilleros, en fin, tantas realidades que es gente que ha perdido ese amor a Dios, ¿no? Entonces, es cierto que hay mucho mal en nuestra vida, pero no tenemos que caer en la desesperanza como si no hubiera remedio, por lo que les decía antes, ¿no? Dios está por encima de todo y Dios siempre encuentra la forma de reencauzar las cosas para poder salir un bien, sacar un bien dentro de ese todo mal, ¿no? Prueba de ello es, al final, que si no fuera por eso, pues no conoceríamos una Madre Teresa de Calcuta que fue fantástica y maravillosa en todo cuanto hizo, ¿no? No conoceríamos inclusive hasta no cristianos como Gandhi, ¿no? Una persona pues muy orientada a tratar de evitar el mal y la rebelión. O nuestro gran queridísimo San Juan Pablo II, ¿no? Casos increíbles, los santos, vamos, que yo tengo clarísimo a ese pequeñito San Juan Diego, ¿no? Que siendo tan humilde y tan claro, pues justamente revelaba como ejemplo de esa sencillez de espíritu, ¿no? Y entonces tenemos
pues esos casos maravillosos, ¿no? Entonces, bueno, por esa razón es que tenemos que tener conciencia de qué es el pecado para evitarlo y también tenemos que tener conciencia que somos capaces de doblegarlo, no por nuestras fuerzas, no por nosotros solitos, sino siempre de la mano de Dios. Eso es lo que tenemos que tener muy importante, porque somos libres. Pero esto nos lleva a otra cosa, ¿qué es la libertad? Porque muchas de las veces vivimos en un mundo donde parece que lo importante es la libertad. Y ojo, que de hecho Jesús decía, la verdad los hará libres, ¿no? Entonces tenemos que entender qué es la libertad. La libertad realmente es el poder obrar y encaminar nuestros actos hacia cosas buenas. Esa es la libertad. La libertad no debemos entenderla como la entiende este mundo. Este mundo la entiende como yo hago lo que quiero, ¿no? Lo que me da la gana y yo decido hacer esto o lo contrario, no. Eso es un acto desordenado. La libertad realmente es encauzar nuestras acciones hacia el verdadero plan de Dios, hacia algo bueno. Eso es el ser libres. Y eso nos lleva a entender, como dice el catecismo, que el ser libres es ser como actuar de manera consciente el plan de Dios en nuestras vidas. Eso es ser libre. Y para eso se necesita tener mucho valor, pero mucho valor y muchas ganas de trabajar. Y ahora hablaremos de la lucha espiritual. Pero bueno, finalmente, bueno, ya por ir entrando hacia el final, esto nos lleva al pecado original, ¿no? Porque estamos hablando del mal, estamos hablando del pecado. ¿Qué fue el pecado original? Podemos hablar seguramente muchas cosas del pecado original, pero tenemos que tener claro, rápidamente por recapitularlo, recordemos que era donde Eva se encuentra con la serpiente le pregunta que si pueden comer de todo, ella dice que sí, excepto del árbol del bien y del mal. Ojo, nunca dijeron una manzana, pero bueno, era el árbol del bien y del mal. Y se veía un fruto apetecible, y entonces la serpiente, el demonio, convence a Eva de que no pasa nada. Es más, de que Dios no que les prohibió eso porque sabía que si comían de ese fruto, sabrían y serían conscientes del bien y del mal y serían como Él, como Dios. Ella come y le da a Adán el fruto, come también, de repente toman conciencia que están desnudos, van y se esconden, ¿no? Dios los ve, bueno, Dios se da cuenta y les pregunta, ¿dónde están? ¿No? ¿Por qué se esconden? Esa pregunta me parece muy interesante. Evidentemente Dios sabía dónde estaban. A él no se le oculta nada, ¿no? Pero ¿por qué razón Dios dice, ¿dónde estás? ¿No? Porque la pregunta no era para él tener una respuesta. Es como muchas veces Dios nos hace preguntas a nosotros. ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿No? Y dice aquel, es que sentimos vergüenza que estábamos desnudos. Y dice, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿No? Entonces, ¿cuál es el pecado realmente original? Yo he escuchado muchos que dicen, bueno, pues es que la desobediencia. Bueno, sí, pero no era tanto la desobediencia. El pecado original real, lo más gordo del pecado original es que es la enorme desconfianza que el hombre tiene para con el plan de Dios. Ese es el pecado original. Dejar de confiar en Dios porque no me fío de él, ¿vale? Y si nosotros analizamos todo lo que pasa en nuestra sociedad con nosotros mismos, vemos que constantemente estamos repitiendo ese pecado original. Quizá tal vez lo más difícil que nosotros nos toca poder hacer es confiar en los demás. Y es muy fácil perder la confianza, ¿no? Es muy difícil fiarse de ellos. Por supuesto que fiarse solamente de Dios, pero ese fue el punto más importante, o sea, que Adán y Eva dicen, pues no me fío de lo que Dios me ha dicho y yo decido hacer otra cosa, ponerme por delante. Es como querer ser Dios sin Dios, estar por delante de Dios siendo como Dios, ¿no? Ese es el pecado original, es el poder querer anularlo a Él para ser nosotros, que tristemente es muchas de las veces lo que vemos en nuestra sociedad, donde quizá tal vez parece como que lo importante es el hombre, ¿no?
y el hombre y todo lo que éste quiera y vamos a darle todo, ¿no? Y esto genera toda una serie de desórdenes impresionante, donde uno de esos desórdenes, por ejemplo, Dios dijo, le daba al hombre la potestad de administrar todo cuando estuviera, pero explotar no se trataba de ponerle una dinamita que explotara, ¿no? Sino de administrar todos los recursos que había de forma ordenada. Pero como el hombre siempre quiere más y más y más y ve su egoísmo porque prefiere estar él por delante de lo demás, entonces es cuando uno retira a Dios de su vida y pone por delante a sí mismo, ¿no? Y ese es el origen del pecado original, ¿no? Entonces, pues vemos que nuestros padres libremente decidieron desobedecer a Dios, ¿no? Porque sabían que estaba mal y pusieron su voluntad para hacerlo. Y a partir de ahí, ese pecado se viene heredando a todos nosotros. Y aquí es un punto que me parece que es muy importante que tengamos. Mucha gente dice, bueno, pues si eso lo hicieron ellos, ¿yo qué? ¿No? O sea, un bebé nuevo que nace, pues ¿qué culpa tiene? Entonces, Monseñor Munilla me parece que ponía un ejemplo que me parece fantástico. Eso es como si estuviéramos todos los que estamos aquí reunidos dentro de la misma habitación y que afuera hace un frío impresionante. Bueno, pues, ¿qué significa? Que, que es como si alguien, una persona, decidiera abrir la ventana y entonces se mete mucho frío. Entonces, obviamente se va a ver afectado el que abrió la ventana, pero no solamente él, ¿no? Sino todos los que estamos dentro de la habitación también vamos a padecer el frío. Esa es como una imagen de lo que fue el pecado original. Ahora, sabemos que el bautismo borra el pecado original, pero sin embargo sí que tenemos que tener conciencia que si bien es cierto que el bautismo nos hace hijos de Dios, nos hace volver a su redil, no elimina la inclinación que nosotros tenemos para el mal. Ese es el pecado original, que si bien se perdona, esa tendencia al mal no se borra, porque ya quedamos dañados con ese pecado original que se transmite de padres a hijos. ¿Y qué es ese pecado original? Pues lo que ya hablamos, ¿no? Esa desconfianza que nosotros llegamos a tener, ese querer ponernos por delante de, y esa es esa inclinación que el hombre tiene. Y aquí, ojo, hay quienes dicen, bueno, pero el hombre por su naturaleza es bueno y se hace malo, o siempre es malo y se hace peor, ¿no? Ha sido una discusión muy grande. De hecho, a lo largo de estos 2000 años de la Iglesia Católica, pues todo se ha formulado. Hubo un concilio en el año 590 y algo, donde había un, un monje que decía que nosotros podemos redimirnos y llegar a ser buenos por nuestra propia fuerza y naturaleza. Y la iglesia pues, lo desmintió, dijo, no, el hombre por sí mismo no puede ser redimirse, necesita de Dios, porque su naturaleza está dañada. Y el caso contrario, nosotros tenemos, por ejemplo, todos los que salen del protestantismo con Martín Lutero y demás, ellos se van al otro extremo. Ellos dicen que como nosotros por el pecado original ya estamos dañados, no hay forma alguna de que nosotros nos podamos redimir, porque ya siempre somos pecadores, somos lo peor del mundo, ¿no? Tampoco, ¿no? Tampoco va de esa la historia. O sea, lo que nosotros sí sabemos es que en la medida que nosotros nos acercamos a Dios, entonces dejamos o logramos vencer ese pecado. Pero esa herida siempre está ahí, ¿eh? Siempre va a estar ahí hasta que dejemos este mundo. Siempre va a estar en la herida y siempre vamos a tener esa tendencia. ¿Qué significa esto? Esto significa que lo mismo una persona que es un ermitaño, que está alejado del mundo y que no conoce a nadie, puede ser tan pecador como aquella persona que está inmersa en una sociedad donde el vicio y los excesos están presentes en todos los días, los dos, porque no es algo que no nos hace pecados, no nos hace pecadores el entorno, lo tenemos en nuestra propia naturaleza, ¿vale? Eso es lo importante. Por esa razón es que nosotros, a lo que se refiere esto, es que nosotros mismos, si nosotros lo dejamos a nuestras fuerzas, poco a poquito nos vamos a ir alejando de Dios. Y en la medida que nos vamos alejando de Dios, entonces repetimos el mismo pecado original, ¿vale?
Entonces, porque tenemos esa misma tendencia, ¿vale? Por esas razones que nos tenemos que cuidar, ¿vale? Entonces, bueno, es como decía el catecismo, dice, preferimos amarnos a nosotros mismos, ser como Dios sin Dios y ser antes que Dios, nosotros ser antes que Dios. Bueno, pues ¿qué consecuencias tenemos del pecado original? Pues eso, que al final nosotros siempre estamos como heridos y que siempre tenemos esa tendencia, no nos podemos quedar detenidos porque ya vamos mal. Lo que siempre tenemos que hacer es perseverar en nuestro camino buscando acercarnos a Dios, porque Él tiene las respuestas a todas las cosas que nos suceden, ¿vale? Y bueno, pues esto nos lleva a un elemento que es muy importante, es el duro combate, ¿no? Nos dice el catecismo que estamos llamados a combatir ese pecado y entonces hace falta tener una gran convicción, una gran disciplina para seguir a Dios. En la medida que nosotros cada vez procuramos estar más cerca de Dios, queremos más a Dios y poco a poco nos lleva a hacer un camino más fácil. Pero cuidado con esas tentaciones de decir, ah, pues hoy lo dejo, mañana. Bueno, a veces podemos no estar, pero en nuestro corazón siempre que tenemos que tener muy presente a Dios en nuestro acto, a Dios en todo lo que hacemos, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy, muy presente. Entonces, bueno, finalmente, cierra el catecismo esta parte de la caída, donde nos hace una reflexión muy interesante. Y es que nos dice que todo lo que ha pasado forma parte del plan de Dios, ¿vale? Todo estaba prehecho y pensado en el plan de Dios, de forma tal que, como hemos dicho en otras ocasiones, es que Dios ya esperaba, contaba que al nosotros ser libres, decidiéramos irnos por otro camino y, sin embargo, de esa forma reencauzar las cosas. Y por eso nos mandó a un enorme y magnífico remedio para eso, ¿no? Que fue primero Jesús, ¿no? Jesucristo que vino a enseñarnos, si nosotros vamos analizando la vida de Jesús, es que es maravillosa, ¿no? Porque nació en un lugar, el más humilde de todos, el más sencillo, con la más sencillez de corazón que alguien puede tener. Siendo el más grande, nació en lo más pequeñito, ¿no? Sufrió, aprendió, se relacionó. Nosotros conocemos 3 años de su vida, pero hubo 30 años antes, ¿eh? Con lo cual Jesús nos manda esa señal de que en esa vida ordinaria hay una gran santidad. Ese mensaje va dirigido para nosotros, que con nuestra vida diaria, nuestro actuar, podemos nosotros dar gloria a Dios en nuestro día a día, en nuestro actuar permanente. Ese es el mensaje de los 30 años que Jesús tuvo, que fue hijo, que fue trabajador, que fue una persona esforzada en lo que estaba él haciendo, ¿no? Eso es nuestro mensaje. Entonces, bueno, ese es un elemento muy importante y que, bueno, pues la verdad es que si no hubieran pecado nuestros primeros padres, si nosotros no hubiéramos tenido esa trayectoria de caída, no hubiéramos tenido tan magnífico pues, Redentor, ¿no? Tan magnífico Salvador. Y después de eso, pues, qué maravilloso. No sé si ustedes lo han analizado, pero a mí me parece fantástico, tan bonito pensar que Dios, siendo Él el grande, el enorme, se quiso hacer tan pequeñito, 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 que se quiso quedar en el pan para que cada domingo lo recibiéramos a Él, ¿no? Cuando tuviéramos esa limpieza de corazón y además para alojarse en lo más profundo y lo más difícil que para todos tenemos y es en el fondo de nuestro corazón. Ahí es donde Jesús anida, ahí es donde Él quiere hacer su morada, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que sentirnos maravillosamente orgullosos de eso, de tener tan gran Salvador que, repito, no hubiera sido posible si no hubiera estado esta caída. Él fue justamente el que nos enseñó que el mal se puede derrotar, que ya se derrotó, que Él logró hacerlo. Recordemos que cuando Él muere, pues desciende y trae y abre las puertas del cielo para todos los demás. Entonces, a partir de ahí nuestra vida cambia, ¿eh? Y bueno, pues obviamente como no puede ser de otra forma, de hecho en el mismo catecismo se hace la referencia, se habla del protoevangelio, habrán escuchado de él. El protoevangelio es, digamos que
el evangelio ya sabemos que es la buena nueva, ¿no? Es la venida, el anuncio de la venida de Jesús. Pues se llama protoevangelio porque desde el Génesis se dice, recordarán, cuando ya está ese combate donde dice, otro combate, ¿no? Cuando dice, maldice a la serpiente, Dios maldice a la serpiente, a la mujer le dice, parirás con dolor, y al hombre dice, trabajarás con el sudor de tu frente y todo eso, y a la mujer le dice, y pondré enemistad entre tú y tu descendencia, y ella, la descendencia, es decir, Jesús, te aplastará la cabeza, mientras tú hieres su talón, ¿no? Es decir, mientras te va aplastando, tú lo hieres. Y esa misma figura es la que nosotros podemos ver en ese Viernes Santo, ¿no? Cuando el demonio, ensalzado en su mayor poder, es cuando genera el mayor dolor y la mayor aflicción para Jesús. Y sin embargo, al tercer día, ¿qué sucede? Lo derrota, ¿no? Y sale ese gran Salvador que viene a por nosotros. Esa es la gran lección. Entonces, pues qué gusto de tenerlo. Y bueno, pues al final, después, cuando Él se va, pues que nos deja el Espíritu Santo para que siempre esté con nosotros, ¿no? De ahí en adelante para siempre. Entonces, bueno, esta es nuestra catequesis que se trata de la caída. Espero les haya gustado. A partir de ahora, pues dejamos abierta la ronda de preguntas, inquietudes, cualquiera que tenga, adelante, ¿vale?